Un cordial saludo a todos los que se conectan para participar de este webinar en el marco de la semana Laudato Si, al que hemos denominado Un futuro mejor, el impacto del llamado del Papa Francisco para el cuidado de la casa común. Han pasado 7 años desde la publicación de la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, quien puso sobre la mesa la crisis socioambiental en la que nos movemos y la iluminación, por supuesto, desde el Evangelio y el magisterio social de la Iglesia, en la propuesta de una ecología integral que, entre sus distintas dimensiones, también incorpore el lugar del ser humano en el mundo. Siempre miramos el futuro con esperanza y asumimos compromisos para lograr un estilo de vida sustentable. Nos imaginamos un futuro mejor, ciertamente. De hecho, los invitamos a que al inicio de este webinar nos preguntemos, primero interiormente, después como comunidades, como iglesias que somos, al siguiente cuestionamiento: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceda? Y para esto hemos invitado hoy a Alirio Cáceres Aguirre, quien es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, ingeniero químico, especialista en educación, magíster en teología, ecoteólogo y gestor ambiental dedicado a promover el cuidado de la creación desde los fundamentos doctrinales y también desde las prácticas pastorales. Entre muchos otros aspectos de su perfil profesional que muy respetuosamente quisiera leer ante su presencia, tenemos que Alirio es miembro del Consejo Mundial del movimiento Laudato Si, que antes se conocía como Movimiento Católico Mundial por el Clima. También es integrante de los grupos de trabajo de la Plataforma de Acción Laudato Si del Vaticano, integrante de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR, también referente del Programa de Ecología Integral de Cáritas para América Latina y el Caribe, asesor de formación de la Red Ecológica Eclesial Mesoamericana y también de la REPAM en el proceso del Sínodo de la Amazonía, integrante de la Red Teológica Amerindia. En fin, solo hemos mencionado el 10% de todo lo que realiza. Así que realmente agradecemos su disponibilidad para acompañarnos en este webinar Un futuro mejor, el impacto del llamado del Papa Francisco para el cuidado de la casa común. Desde la plataforma de Acción Laudato Si, que acompaña este camino de la ecología integral, vamos a retomar algunos elementos, ciertamente, de Laudato Si 7 años después, avances y desafíos, también la ecología integral como respuesta a la crisis socioambiental, el papel de la educación, ciertamente, para el cuidado de la casa común y un futuro mejor hacia un estilo de vida sustentable. Así que gracias por acompañarnos, Alirio, por estar aquí en medio de nosotros, por iluminar esta reflexión. Bienvenido. Un saludo de paz y buen vivir en Cristo resucitado. Pues ante todo me siento en familia. Muchas gracias, Padre Hermes. A través tuyo un saludo al equipo del Centro Rafael García Herreros, a la querida Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, a Uniminuto, a la organización Minuto de Dios con todas sus obras, a la provincia budista Minuto de Dios. Y yo diría que a todas las personas que en esta semana Laudato Si soñamos con ese futuro mejor en el cual vivamos como hermanos, cuidando la vida de esta casa común y por supuesto con ardiendo el corazón, siguiendo las enseñanzas de Jesús y María. Entonces, claro, es un día, esta semana es de fiesta, pero también de reflexión, porque tenemos pues estos 7 años de la firma de la encíclica Laudato Si, que fue el 24 de mayo, para aquel entonces, 2015, era la fiesta de Pentecostés y pues la fiesta de María Auxiliadora. 7 años después es un momento de balances, pero también de retos, ¿no? De lo que se ha logrado y lo que aún falta por implementar. Estamos en camino y pues todos juntos en
en esta sinodalidad, queremos generar esas transformaciones que permitan la vida plena, buena, desbordante que el Maestro Jesús nos ofrece. Muchas gracias, Alirio. Así es, ciertamente una ocasión privilegiada entonces para celebrar, para pensar en esos desafíos y bueno, pues entonces adelante con estos aspectos que nos harán profundizar en este tema a 7 años de Laudato Si. Pues bueno, muy bien. Eh, el núcleo es cuál es el futuro, ¿no? Ese futuro mejor, ese numeral 160 que el padre Hermes ha mencionado y con el cual el 18 de junio del 2015 el Papa y su equipo de comunicaciones, digamos así, publicitó la encíclica, ¿no? La encíclica es una llamada a la prospectiva, a ese escenario deseado por la humanidad y la participación que los creyentes, especialmente los católicos, podemos generar con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Entonces, he pensado como dos momentos muy breves. Primero, unos tips, como unas pinceladas en cuanto a contexto y concepto de la encíclica Laudato Si y el movimiento que ha generado, enfatizando sobre todo la dimensión educativa y la espiritualidad, que pues para el caso de una institución tan prestigiosa y tan pertinente en el territorio nacional como Uniminuto, y en general a los apostolados de evangelización, y la tarea que tenemos como discípulos misioneros del Evangelio, me parece que son relevantes, ¿no? Cómo la educación y una educación inspirada en una espiritualidad ecológica, pues tiene que ayudarnos a hacer esa transformación. Y en segundo lugar, me parece que es importante que teniendo fresca esta experiencia del homenaje al padre Diego Jaramillo con el inicio de la ruta eudista de la ecología integral en la provincia del Minuto de Dios, pues me parece que es importante compartir y mostrar como este ejemplo y esos sueños que se están forjando desde allí. Entonces, voy a utilizar unas pocas diapositivas como para eh, ubicarnos y resaltar algunos elementos. Entonces, pues lo primero es decir que estamos hablando de un documento de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y pues quiero destacar y quiero invitar, sé que el trabajo de Hans y de Eduardo en el Centro Rafael García Herreros merece ser divulgado. Todo esto que en este mes se ha hablado a partir en torno al 15 de mayo, en la memoria del Rerum Novarum, desde 1891, como toda esta visión de la enseñanza social de la Iglesia esos tiempos contemporáneos, pero también los subsidios maravillosos que el centro ha publicado de los documentos, sobre todo el Magisterio Francisco, ¿no? Me refiero a que hay un subsidio de lo mejor que yo he conocido y que he leído para leer Laudato Si, el de Fratelli Tutti, el de Querida Amazonia, y pues creo que hay un, un repositorio, ¿no? de materiales que vale la pena y permítanme hacer la publicidad porque lo hago con mucho convencimiento y con mucho cariño del trabajo que ha realizado el Centro Rafael García Herreros en cuanto al pensamiento social de la Iglesia y por supuesto del legado del inolvidable siervo de Dios, el Padre Rafael. Entonces, hablando del futuro mejor, es un futuro mejor que está planteado primero como doctrina social de la Iglesia. O sea, es la recepción crítica y creativa de esas enseñanzas del Evangelio. Y pues tendríamos que decir que el primer papa que se refiere a los asuntos ecológicos no es el Papa Francisco. Ya el Papa San Pablo VI, ante la FAO, en los años, a comienzos de la década de los 70, había hablado de las catástrofes ecológicas
si no tenemos una tecnología adecuada para resolver el problema del hambre en el mundo. San Juan Pablo II, en un maravilloso documento, Paz con Dios Creador, paz con toda la creación, nos había en el año, para la Jornada Mundial de la Paz, hablado ya de conversión ecológica, del problema moral que hay detrás de la crisis ecológica, y sabemos que el Papa Benedicto XVI ya llegó a ser llamado en su momento el Papa Verde, porque tocó temas referentes al cambio climático, hizo modificaciones en las infraestructuras del Vaticano para aprovechar, por ejemplo, energía solar. Entonces, lo que hace el Papa Francisco es retomar ese legado y lo pone a un nivel, lo pone a circular, eso significa encíclica, lo pone a circular como un documento con el cual podemos dialogar, creyentes y no creyentes, dentro del planeta Tierra, comprendido como una casa común, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, precisar que la doctrina social de la Iglesia se convierte en una doctrina social y ambiental a partir de Laudato Si, o por lo menos se hace mucho más explícito. Y enmarcar Laudato Si dentro del magisterio de Francisco ya en estos 9 años, como el Espíritu Santo ha venido inspirando unos acentos, ¿no? El acento de la misericordia, tanto su escudo pontificio como el año de la misericordia que promulgó para el año 2016, y todas, digamos, sus homilías, sus catequesis van en esa línea, ¿no? Recuperar esa identidad, esa experiencia, esa revelación, esa comunicación de Dios como la misericordia, ¿no? E invitarnos a nosotros a ser comunidad misericordiosa, samaritana, iglesia pobre y para los pobres, una iglesia en salida. Un segundo elemento es la alegría. Es el Papa que nos publica esa exhortación posinodal, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y casi, digamos, todos sus documentos se refieren a esa alegría propia de quien se siente amado, de quien se siente perdonado, y se convierte en misionero, en misionera, justamente la misericordia. Entonces tenemos Gaudete et Exultate, tenemos Christus Vive, creemos que Laudato Si, eh, Fratelli Tutti, son siempre documentos titulados con ese tono gozoso de festejo, de recuperar como ese entusiasmo de ser cristianos, ¿sí? Entonces es otro elemento. Y el tercer elemento que quiero destacar de este magisterio de Francisco es que es de procesos. Con este Papa podemos decir que es diciendo y haciendo. Y acá en pantalla pues tomo algunos ejemplos de cómo por el año de la misericordia dejó el legado de una jornada mundial de los pobres, de cómo el Laudato Si, que es nuestro eje de conversación en esta noche, eh, origina una jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. Ahí faltó la N, no se alcanza a ver. Con los hermanos ortodoxos a partir del 1 de septiembre, y el tiempo de la creación que va hasta el 4 de octubre. Y ahora nos regala una plataforma de acción Laudato Si en los próximos 7 años, toda una perspectiva jubilar con fundamentos bíblicos, teológicos, y una intencionalidad netamente, digamos, pastoral. Del diálogo con los musulmanes, surge un pacto global educativo, surge Fratelli Tutti. O sea, es el Papa que retoma la espiritualidad de San Francisco de Asís hace 8 siglos y la pone al valor presente como una propuesta antropológica vigente para la humanidad de hoy. La antropología de la humildad, de la hermandad, de la sobriedad, de la sencillez, de la alegría, de la contemplación, de la itinerancia, ¿no? Entonces, son elementos que van a ayudar a entender cuál es ese marco en el cual se mueve esa apuesta por un futuro mejor. Con un juego de palabras, trato de resumir un proyecto que tiene que ver con el sentido, digamos,
comunitario de la familia de Dios. Títulos firmados por Francisco en esos 9 años. Fratelli Tutti, caminamos cantando Laudato Si, con Evangelii Gaudium y el espíritu de Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. La encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, que era una exhortación, una forma de saludar de Francisco de Asís en la Edad Media. Caminamos cantando Laudato Si, ya sabemos que Laudato Si significa alabado seas, loado seas, oh mi Señor, es un canto enamorado al Creador en umbro, que era el italiano antiguo que se hablaba en la región de Umbría en aquel tiempo. O sea, eso es importante porque es cantar con la propia identidad cultural y cantarle a Dios desde esa inculturación, de esa encarnación del Evangelio. Evangelii Gaudium, ya mencionado, entonces la alegría del Evangelio. Episcopalis Communio, que es uno de los documentos donde el Papa reforma el sínodo de los obispos, y ahora estamos viviendo como una tercera ola de la sinodalidad. La primera se ejemplifica con el sínodo para la Amazonía, como inició el 2018 y culminó en 2019. Tenemos la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe, que sin ser un sínodo, ha funcionado con una metodología sinodal. 1000 personas, en noviembre, 100 presencialmente en México, 900 a través del Zoom, y ahora todavía tenemos encuentros post asamblea por regiones en un diálogo en donde en una sala de Zoom estás con un cardenal, con una misionera, con un laico, con un sacerdote, con una religiosa. Entonces, ahí hay un sentido muy interesante que nos orienta a ese sínodo sobre sinodalidad del próximo año. Y nuestra querida Amazonia, que es la exhortación que nos dejó el Sínodo para la Amazonía, la ampliamos acá a todas las Amazonías del mundo, ¿no? Para pensar que es querida la casa común. Y es interesante esto de las palabras, los títulos que utiliza Francisco. Querida, querida, ¿cierto? Que querida Amazonia, ¿sí? Y lo que se origina allí es una conferencia eclesial para la Amazonía, que se llama Se Ama, y suena así, lo que se ama. Entonces, es un asunto que, como el mismo sínodo nos enseñaron, implica corazonar, y esto dentro de la espiritualidad budista es muy importante. Cómo configurar tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor, y dejar que arde el corazón mientras caminamos y Él nos enseña las escrituras. Entonces, tenemos un panorama del magisterio que se concentra en la encíclica Laudato Si. Y esta encíclica entonces tiene unos elementos que son articuladores. Y el principal es el adjetivo integral para la ecología. Y ese adjetivo integral pues tiene unos elementos que son metafóricos, alegóricos, como decir, mire, este planeta, el planeta azul, este globo lleno de agua, es un oikos, es el icos, la casa común, el hogar, creyentes y no creyentes, independientemente de nuestra condición, ahí estamos habitando, ¿sí? Y esto no es de Francisco. Hay una célebre reflexión del famoso astrónomo y filósofo, digo yo, Carl Sagan, donde a partir de una foto del planeta hace como toda una disertación, un ejercicio contemplativo diciendo, ese es nuestro hogar y ahí está toda la historia de la humanidad. Entonces, esta metáfora aplica al rancho común, a la maloca común, a la finca común, al techo común, a la carpa común, al iglú común. O sea, es un sentido de familia que va a caracterizar pues un llamamiento que trasciende simplemente digamos, la organización de los bautizados, explícitamente, digamos, confesionales como cristianos, católicos de rito romano, y el Papa dice, pero si es que la mayoría de los que habitamos en esta casa común somos creyentes.
y entonces deberíamos estar dialogando. En una casa se dialoga. ¿Y se dialoga sobre qué? Sobre el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de las redes de respeto y de fraternidad. Entonces, allí ya hay un elemento de proyección, de pensar el futuro en cuanto a la base misma de la vida que está en los ecosistemas, el futuro de las personas que están siendo más golpeadas, marginadas, excluidas, que están siendo víctimas de todo un sistema que refleja, digamos, el pecado social de la humanidad y un futuro en el cual se están tejiendo estas redes de respeto y de fraternidad. Entonces, el núcleo acá está en la conversión, o sea, para pasar de ese presente tan doloroso y en claroscuro, él después en Fratelli Tutti, el capítulo 1 es muy interesante, porque si bien es cierto, se centra más en lo social y con una mirada desde lo político, desarrolla esas ideas que ya se plantean en Laudato Si. Y entonces nos dice, tenemos que pasar, hay una conversión que transformemos una cultura al descarte y una cultura a una cultura del cuidado. Y vale la pena recuperar la noción de cultura que nos trae el magisterio, la doctrina social de la iglesia. La cultura es como una expresión de esas cuatro grandes dimensiones, esas cuatro grandes relaciones vitales. Hay una relación con Dios, autor y fuente de la vida y de toda belleza. Hay una relación conmigo mismo, una relación con mis hermanos humanos y una relación con mis hermanas criaturas del Señor. ¿Sí? Entonces esas cuatro relaciones eh, tienen que ser transformadas y se transforman de una cultura del descarte que se evidencia, uno, en que el mundo está lleno de basuras, va a decir el Papa, con una nota muy argentina, se parece a un inmenso depósito de porquería, pero también los seres humanos nos usamos, nos descartamos. Estamos hablando desde Bogotá, Colombia, donde en muchos lenguajes utilizamos la palabra desechable para hablar de un Cristo que habita la calle. Estamos en un país que dolorosamente habla de limpieza social, cuando hay masacres de personas que por una u otra razón algún grupo le parece que son indeseables. El Papa dice, no, el cambio tiene que ser a una cultura del cuidado y la cultura del cuidado tiene que ver con curar, con sanar. Es un cuidado de la relación con Dios que se manifiesta en el autocuidado, el cuidado de mis hermanos y el cuidado pues de toda esa obra creada en la casa común. Y eso permite el paso de una muerte prematura a un futuro en donde la primacía es de una cultura de la vida. Entonces, el proyecto de Laudato Si, el cardenal Tucson lo dice, él fue presidente hace tiempos muy recientes del dicasterio al servicio al desarrollo humano integral. Y vale la pena acá recordar entonces que la ecología en la narrativa del pensamiento social de la iglesia no es solamente una cuestión de fauna y flora, es algo que tiene que ver con la paz, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el desarrollo. Y por eso el dicasterio es el encargado de promover todas estas iniciativas, esas reflexiones en términos de la encíclica Laudato Si, y el magisterio social de Francisco, ¿no? Entonces, hay una continuidad, ya lo hemos dicho, hay una colegialidad, eso es muy importante en el sentido de la sinodalidad, del trabajo en equipo, la espiritualidad de comunión, de participación, está basada en la conversación, el diálogo, la comunicación es fundamental. Si no hay comunicación, no puede haber comunidad y el punto de llegada de una comunidad es la comunión y la comunión con el creador en su creación. Todas palabras que empiezan por C. Ya hemos hablado de la cultura del cuidado, hemos hablado de la conversión. El Papa insiste mucho en una ciudadanía ecológica. Algunos dicen no solamente una ciudadanía de ciudad, de ciudadanos, sino una cuidadanía de cuidado, que es muy bello el juego de palabras porque es hacernos sujetos en un futuro, nos preocupamos por los más débiles,
por las generaciones, por los hijos de nuestros nietos, o dirá un sacerdote, de los sobrinos nietos, eh, que nos invita también a contemplar la obra creada y contemplar también las maravillas en nuestra propia vocación. Y ahí aparece un elemento que tiene que ver con la educación. El cardenal Turkson dice, eduquemos a las personas para una ciudadanía ecológica. Diría también, eduquémonos juntos, ¿cierto? Hacia una cuidadanía. O sea, cómo aprendemos a cuidarnos los unos a los otros es a partir del ejemplo. Entonces, paso a esto muy rápido porque tiene que ver con, pues, con esta idea de que la complejidad, todo está conectado, todo está entrelazado, que la ecología integral no es un concepto abstracto, no es un asunto metafísico, no es una valla publicitaria, sino es una experiencia de vida. Y el ejemplo que el Papa plantea es San Francisco de Asís. Este joven santo italiano, entonces, supo entender que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y por eso él dice que es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Con alegría y autenticidad, es ese sentido, digamos, de la alegría del evangelio en medio de la pobreza, la sobriedad, la solidaridad, la samaritanidad. Y quiero resaltar en esta imagen de San Francisco de Asís los trabajos exegéticos y hermenéuticos que se han venido desarrollando con familia franciscana, entendiendo que la experiencia de Francisco de Asís, el Papa Jorge Mario Bergoglio asume con el nombre de Francisco, pensando en este santo que es el santo de la paz y el patrono de quienes cultivamos la ecología. Los cultivadores de la ecología, Juan Pablo II, 1979, noviembre 29, dice, ese es el santo patrono de quienes cultivan la ecología. Cultivar tiene que ver con cultura y eso es un proceso netamente educativo, una educación que no es netamente de instrucción, sino una educación que tiene que ver con la formación, una formación integral. Y la presencia de Clara de Asís en este icono elaborado por Fray Juan Jairo Rendón, un colombiano artista, es muy importante porque nos remite a que no es solamente el antropocentrismo lo que hay que superar, sino el androcentrismo. Y hay toda una reflexión interesante para recuperar el teocentrismo de Laudato Si, el numeral 83 de la encíclica y la oración cristiana con la creación con la que termina la encíclica, nos muestran ahí un rostro de Dios trinitario, una dimensión comunitaria, digamos, de la fe y, por supuesto, la presencia, el vigor y la ternura de Clara contribuye también a entender un poco cuál es ese carisma franciscano que el Papa nos pone hoy como ejemplo para asumir esta vivencia de la ecología integral. Y entonces, para una universidad como Uniminuto, para los colegios del Minuto de Dios, yo diría que para todo el ámbito académico es muy importante el desafío porque la ecología ya no es solamente la ecología como rama de la biología que Ernest Haeckel propuso en los años 60 del siglo XIX, como zoólogo, como estudioso, digamos, de las relaciones de los organismos con su entorno, relaciones que él dice que son amistosas o hostiles. No, el Papa nos dice, mire, el capítulo 4 de la encíclica, hay que poner en diálogo esa ecología ambiental con ecología económica, con ecología social, con una ecología cultural y una ecología de la vida cotidiana. Es decir, la ecología se nos vuelve proyecto de vida. Es una dimensión también del futuro. No es solamente una idea, es una experiencia que se asume integralmente en esas cuatro relaciones vitales de las cuales hemos mencionado hace un rato. Y es una ecología que dialoga con la ética del bien común, el principio del bien común y la ética de la justicia entre las generaciones. Si quieres la paz, cuida la creación, va a decir en el año 2010
el Papa Benedicto XVI, evocando esa reflexión: paz con Dios creador, paz con toda la creación. No es posible alcanzar la paz si nos preocupamos por una justicia que sea social, una justicia que sea ambiental, una justicia que sea climática, en términos de esta emergencia climática y esta inequidad planetaria que así lo refleja. Entonces tenemos, y ya este es como el enlace para hablar de la ruta eudista de la ecología integral. Pues tenemos en esa Semana Laudato Si, a los 7 años de la encíclica, pues un despliegue de esta propuesta del Vaticano de una plataforma de acción Laudato Si, una plataforma que pretende que en los próximos 7 años podamos avanzar en 7 dimensiones que se llaman 7 objetivos Laudato Si. Y este ejemplo de Enlázate por la Justicia, a quien admiro muchísimo, el diseñador, la diseñadora, no he podido averiguar todavía quién es, que nos proponen un panel, en unas celdas, los 7 objetivos. Me parece que es muy ilustrativo de la sinergia entre las interconexiones entre esos 7 objetivos. Y también nos ayuda a aclarar de qué se trata esto de la ecología integral. La primera, lo que está en verde allá arriba, dice respuesta al clamor de la tierra. Nosotros diríamos es la respuesta al clamor de nuestra hermana, la madre tierra, tal como en el Cántico de las Criaturas la nombró San Francisco de Asís. Y eso es necesario, es indispensable para buscar un futuro mejor. O sea, tenemos que descontaminar el aire, descontaminar el agua, descontaminar los suelos, responder a toda esta emergencia climática, a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad. Pero no basta con ello. El Papa nos hace lío, nos complica, porque nos invita a pensar en forma compleja, diciendo que hay que responder también al clamor de los pobres, que hay que generar una economía ecológica, promover una economía ecológica, una economía circular, una economía que sea social y solidaria, una economía con alma. Por eso el movimiento Economía de Francisco es tan esperanzador. Jóvenes economistas y personas interesadas de todo el mundo que están ayudándole a pensar al Papa cuál es ese modelo, ese paradigma de alianza tecnoeconómica que favorezca la vida, que conserve los ecosistemas como unos bienes, como unos dones de la creación. El estilo de vida sustentable, sobrio, sencillo, es decir, que permita que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades sin detrimento, digamos, de sus condiciones de vida. Y esta idea viene justamente de hace 50 años. El próximo 5 de junio celebraremos el Día Mundial del Ambiente, y en Estocolmo, en 1970, ya esas Naciones Unidas comenzó a hablar frente al medio humano, que necesitamos un desarrollo que sea sostenible, y por eso se habla de objetivos de desarrollo sostenible. Algunos preferimos hablar de sustentabilidad. Una cosa es sustentar, nutrir, y otra cosa es sostener. Podemos sostener paradigmas equivocados. En cambio, nutrir, sustentar, transformar la vida del presente al futuro implica un estilo de vida, un comportamiento que el Papa va a decir en el capítulo 6, cuando habla de Laudato Si, cuando habla de educación: apostemos por un nuevo estilo de vida. Y el nuevo estilo de vida es educado en términos del consumo, que no seamos una enfermedad, una patología obsesiva del consumo, sino justamente una vida sobria, una vida donde menos puede ser más. Por supuesto, la educación ecológica y la espiritualidad ecológica, que son nuestros ejes. El Papa va a decir en el capítulo 6 que la educación ecológica no es simplemente información ambiental, sino un salto hacia el misterio, y el misterio es la Trinidad. Y ahí aparece la espiritualidad, que se concreta en la participación comunitaria, en la incidencia ciudadana, el empoderamiento para que las comunidades sean resilientes. Y ese es el séptimo objetivo de la plataforma de acción Laudato Si. Entonces, me parece que esto, digamos, aterriza y concreta pues todo ese planteamiento epistemológico, ¿no? De Laudato Si, que nos mueve a la complejidad, nos mueve a la coherencia,
nos mueve a la conciencia, nos mueve a suscitar experiencias y nos mueve, por supuesto, a promover incidencias en todos los aspectos de la sociedad, del Estado, del mercado, de las comunicaciones. Es decir, esto está hablando de una transformación cultural. Y el oikos entonces vuelve a la familia, ¿no? Entonces, creo que es más acertado pensar lo ecológico no como lo verde, no como el entorno natural, sino lo ecológico como el ambiente de la casa. Un ambiente de amor, de cuidado, de respeto, de todos los seres creados por Dios que habitamos el planeta Tierra y el sistema solar y el cosmos como un regalo de Dios. Y entonces ahí viene la conversión ecológica. Creo que es muy importante en términos educativos no desprender la acción ecológica de la evangelización, porque el Papa nos dice que es que esto brota del encuentro con Jesucristo en todas las relaciones con el mundo que nos rodea. Y a veces creo que es uno de los aspectos polémicos. Muchas veces hemos simplemente replicado iniciativas o acciones o comportamientos ambientalistas y ecologistas en el seno de la iglesia, pero no hacemos como el clic, ¿cierto? Y cómo esto tiene que ver con el encuentro, con la experiencia, con el maestro de la vida, del amor que es Jesús de Nazaret. Y descubrir de ahí una vocación de ser protectores de la obra de Dios como algo no secundario, no como algo marginal, sino como el eje de una existencia virtuosa, algo propio, innato, intrínseco a nuestra identidad cristiana. Ahí tenemos un reto, ¿cierto? Entonces no es solamente hacer cosas, sino es ser. Y en ese ser y en ese saber es que se evidencia ese proyecto de futuro, el hombre nuevo, la mujer nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva en donde habita la justicia. Y por eso el gran reto, ya lo hemos dicho, tiene que ver o sea, no puede haber una ecología integral si no tenemos una reforma del modelo económico. Y ambas palabras derivan del oikos, del ikos griego, ¿no? Es el hogar. Y tiene que ver también con el ecumenismo, ¿no? Con la unidad en la diversidad. Y eso lo entiendo muy cercano a la propuesta de caminar juntos en la sinodalidad. Tenemos que superar ese pecado ecológico, tal como lo planteó en forma muy interesante el documento final del Sínodo de la Amazonía, como una acción o misión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad del ambiente. Y fíjense, es un pecado contra las futuras generaciones. Y esto en términos filosóficos, bioéticos, eso ha dado mucha discusión. O sea, ¿cómo pueden tener derechos o cómo podemos pecar contra quien no ha nacido? Pero esta conciencia ambiental, este conocer la estructura, las dinámicas de cómo funcionan los ciclos de la naturaleza y el daño que le estamos haciendo, nos hace pensar en el futuro y ser consecuencialistas también o sea, el resultado de nuestras acciones, por sus frutos nos conocerán. Entonces, el pecado de hoy trae sus consecuencias en el mañana. Y eso lo decimos no solamente en términos de tiempo de pandemia, sino qué queda después de la guerra, después del estallido de un cohete, de una bomba, del disparo desde un avión. O sea, la radiación, el daño se prolonga. Entonces, tenemos que tener como esa visión de largo plazo. Y se manifiesta entonces el pecado en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. O sea, el pecado ecológico es un pecado contra la justicia. Y remitiría al catecismo de la Iglesia Católica, revisar 340 en adelante, porque es bellísimo. La biodiversidad, estas redes complejas de la vida, son deseadas por Dios. Dios creó el mundo, el cosmos desde la diversidad. Entonces, cualquier intento de monocultivo, el padre Hermes sabe, no va al Catatumbo y comienza a ver esa biodiversidad hermosa de esa Amazonía que es la cuenca del Catatumbo,
transformada por monocultivos de palma. O vamos al Cauca, a Putumayo, el mismo Santander o el Chocó, y hay monocultivos de plantas de uso ilícito. O nuestra historia misma de monocultivos del café, del banano, de la caña de azúcar. O sea, cómo tenemos que pensar también una agricultura que sea diversa, pero también transferir en la cultura del humano. O sea, estamos en temporada de elecciones y parecería que todos tenemos que eh, votar por el que monocultivo del partido político y la ideología que es de mi interés. Y justamente en la diferencia, el saber escucharnos, de tender puentes de entendimiento, es que podemos generar esas transformaciones hacia una cultura de la vida, de la convivencia pacífica y del alabar al Creador, cantarle Laudato Si, siendo fratelli tutti, tratándonos y cuidándonos hermanos todos. Entonces, pasamos un poco a aterrizar cómo también en lo territorial aparece esa concreción, digamos, de esta espiritualidad de comunión, esta dinámica de sinodalidad. Y el Papa nos regala en querida Amazonia 4 sueños. Y el gran sueño eclesial, que es la mitad de la exhortación, pasa digamos, el sueño eclesial necesariamente tiene que estar filtrado, mediado por un sueño ecológico, y no se puede llegar a un sueño ecológico si antes no hay un sueño social y un sueño cultural. ¿Sí? Entonces, es el planteamiento en el cual nos movemos nosotros con Laudato Si y con toda esta dinámica de promover una cultura del cuidado. Entonces, y para ejemplificar esto, pues yo diría, Padre Hermes, que podemos conversar de la experiencia de la REDEI, la Ruta Eudista de la Ecología Integral en la provincia audista del Minuto de Dios. Sí, Alirio, muchas gracias por esta magistral exposición que nos pone en contexto y ciertamente muchas personas, tal vez, o comunidades pensarán a simple vista que puede ser muy complejo llegar a este estilo de vida totalmente sustentable o inclusive por dónde comenzar. Entonces, creo que un ejemplo concreto nos puede motivar muchísimo. Primero interiormente, ciertamente Alirio ha hecho hincapié mucho en el aspecto de la conversión personal, pero después también a generar como un impacto mucho más profundo en eso, en lo que insiste el Papa y que también usted nos ha mencionado, y es en los procesos. Entonces, pues quisiéramos conocer un poco, los dos estamos en este equipo que la provincia Minuto de Dios también ha reflexionado, una de sus líneas es justamente la ecología integral y la pastoral social, como un ejemplo concreto de dinamizar este ejercicio de la ecología integral. Muy bien. Entonces, voy a hacer primero una mención a la plataforma de Acción Laudato Si, porque en esta semana, eh, Laudato Si, que celebramos el aniversario de la encíclica, de la firma de la encíclica, pues ya son 2 años atrás el Papa anunció en ese pasar del decir al hacer, que tendríamos un mecanismo para vivir la ecología integral. Entonces, cuando celebró en el 2020 el quinto aniversario de la encíclica, el Papa propuso un año especial de celebración Laudato Si, y en ese año se fue tejiendo esta idea de tener como una plataforma de acción inspirada en la encíclica Laudato Si. Y hoy en día la tenemos. Yo diría que la plataforma es una especie de red social de católicos y de personas interesadas en el cuidado, digamos, de la vida, en donde tú puedes inscribirte y hacer un camino, un viaje, va a decir la plataforma, a 7 años para implementar esos 7 objetivos de Laudato Si. Y en ese sentido, hacer un diagnóstico como una mirada hoy al presente y al futuro en 7 años, cómo sería, hacia dónde vamos
¿Cuál es el mundo que queremos tener en lo concreto del tiempo del Shabbat, del jubileo, en un jubileo en la casa común? O sea, eso es un proyecto que, como tú lo has dicho el padre Hermes, implica no solamente un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo y un esfuerzo comunitario, ¿sí? En segundo, en segundo lugar, es como una especie de Facebook, perdóname, de las comunidades católicas, porque entonces tú entras en relación con otros colegios, otras universidades, otras parroquias, otras diócesis, otras congregaciones religiosas, otros hospitales, otras familias, otros movimientos, otras ONG en el mundo que están avanzando sobre esto. Y compartes materiales, y compartes videos, y compartes experiencias. Entonces se va tejiendo como esa red solidaria para animarnos, para que hagamos ese camino sinodal, ese itinerario sinodal. Entonces la provincia eudista del Minuto de Dios se inscribe dentro de esta línea de, de la sinodalidad. Es como trabajar como en este panal como abejitas, cada uno desde su obra, desde su metro cuadrado, desde su apostolado, y por eso surge esto que vamos a presentar, que tiene que ver con el proyecto propiamente de la REDEI, Red Eudista de Ecología Integral. Y el nombre pues es sugestivo porque es red, ¿no? REDEI suena como la red, entonces como entre las obras de la provincia del Minuto de Dios se van entrecruzando y van generando esas redes, pero a la vez es una ruta, es un itinerario, es un odos, ¿cierto? Es una experiencia de sinodalidad, es un viaje, es un camino. Y en ese camino es como los discípulos de Maús, podemos decir, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Es un camino acompañado, es un camino místico con la presencia de Jesús de Nazaret. Y digamos como el pretexto, el contexto y el referente ha sido el padre Diego Jaramillo. El pasado 19 de mayo cumplió, hace una semana cumplió 90 años, y entonces en el hermoso agroparque Sabio Mutis, cerca de Bogotá, entre Tena y La Mesa, hay todo un proyecto que en mi criterio ahí se están reflejados los 4 sueños de Querida Amazonia: el sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Y entonces se inauguró un sendero Laudato Si que desemboca en el bosque Diego Jaramillo. El sendero Laudato Si, 350 metros, tiene unos póster que explican la plataforma Laudato Si en lo que tiene que ver con los 7 objetivos Laudato Si. Es un caminar, y el bosque se inauguró con la siembra de 90 árboles, uno por cada año del Padre Diego. Es decir, el caminar en el sendero Laudato Si desemboca en una vida comunitaria, biodiversa, robusta, que es todo el legado, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha regalado a través del Padre Diego Jaramillo. Una preciosa alegoría. Y alegoría de una opción que ha hecho la provincia audista Minuto de Dios desde su asamblea a principio del año, donde una de sus líneas de acción tiene que ver con ecología integral y pastoral social, y pues se ha dicho, bueno, la forma de implementar esta línea es impulsar esta ruta eudista de la ecología integral. Y entonces ven en pantalla, simplemente pues, será mucho más bonito cuando ustedes vayan al agroparque y vean estos póster allí caminando en el sendero, que explican, digamos, la razón de ser del sendero, hacen un resumen de esto que hemos explicado acá, esos minutos de la ecología integral, nos habla la respuesta al clamor de la tierra, la respuesta al clamor de los pobres, la economía ecológica, siempre diciendo en qué consiste, qué podemos hacer, y un mensaje como una exhortación, la adopción de estilos de vida, la educación ecológica,
¿sí? Entonces, por ejemplo, en educación ecológica dice, ¿qué podemos hacer? Garantizar el acceso equitativo a la educación para todos y la promoción de los derechos humanos, impulsar los temas de la encíclica Laudato Si entre las comunidades educativas, estimular el liderazgo ecológico y las actividades de restauración ecológica. Fórmate. La espiritualidad ecológica, ¿qué podemos hacer? Promover la contemplación y el silencio, orar más al Espíritu Santificador, vivir celebraciones litúrgicas inspiradas en la creación, brindar catequesis, retiros y cursos sobre espiritualidad ecológica. Conviértete y llegar a la resiliencia y empoderamiento de la comunidad. Eh, el resumen, digamos, de este magisterio del Papa Francisco, que en la ecología integral eh, hace que la pastoral social se convierta en una pastoral socioambiental. Es interesante esto, porque todo planteo ecológico implica un planteo social y como ya hemos mencionado, no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental. Luego la pastoral social, toda la dimensión social de la evangelización hoy en día es una pastoral social y ambiental. Y desde acá nos unimos con agradecimiento al Señor por la vida del Padre Diego Jaramillo, por todo el legado, la huella que ha dejado también el Padre Rafael García Herreros y tantas obras, tanto beneficio, tanta bondad, tanto anuncio concreto de la belleza, de la buena noticia, de la organización Minuto de Dios, de la sabiduría de las comunidades eudistas, la renovación carismática, católica, el servicio que hace la emisora Minuto de Dios, que ahora el próximo lunes tendrá su Pentecostés permanente acá en Bogotá. Es decir, hay lo lindo acá y lo que me emociona de verdad de comentarlo es que estamos ante un proyecto complejo porque la provincia Audiencia del Minuto de Dios es muy densa, tiene muchas obras, muchas iniciativas y está presente en el territorio nacional. Pero el gran reto, y imagínense el beneficio que podemos hacer en Colombia si entre los próximos 7 años, hay un primer impulso, digamos a 3 años por la cuestión del gobierno provincial, los próximos 3 años, avanzamos en estos 7 objetivos Laudato Si buscando sinergias, ¿no? Trabajo territorial, el agua, la alimentación, la economía circular con los recicladores, incluyéndolos. Es decir, es un impacto enorme. Y si cada provincia religiosa lo hace en Colombia, solamente en Colombia, en 7 años el escenario futuro va a ser realmente muy esperanzador, si asumimos esto. Y como ha dicho, bueno, esto comienza desde pequeño, o sea, es un compromiso de cada audista, de cada trabajador, de cada docente, de cada estudiante, de cada asociado, de cada voluntario, de cada persona tocada de alguna manera por el Señor a través de la obra de los eudistas, del apostolado de los eudistas. Si cada uno decimos, inicio este viaje a 7 años tratando de implementar en mi cotidianidad esos 7 objetivos Laudato Si, y si eso lo sumamos en la comunidad, la casa de formación, en las casas de la Fundación Eudes, en cada casa parroquial, en cada pequeña comunidad de la renovación carismática, imagínense el impacto que podemos generar, el ejemplo y el contagio positivo hacia otras organizaciones. Ahora soñemos juntos. Imaginémonos que no es solamente la provincia eudista del Minuto de Dios, sino todos los eudistas del mundo, y todos los franciscanos, y todos los jesuitas, y los claretianos, y las salesianas. Es decir, si todas las congregaciones hacemos eso, imaginemos que todas las diócesis y parroquias hacemos algo en ese sentido. Si cada institución católica, colegios, universidades católicas, imagínense todo el impacto que podemos hacer. Entonces realmente comenzamos en pequeño, pero tenemos que soñar en grande. Y ante la gravedad de esta crisis, el futuro mejor pasa por un mejoramiento de nuestro propio comportamiento cotidiano. Y eso implica una apertura a la sinodalidad, una apertura al trabajo en equipo, una apertura a esa dimensión de cuidarnos, de querernos, de perdonarnos, de apoyarnos los unos a los otros.
este no es un trabajo solitario, es un trabajo solidario. Entonces, bueno, ya me entusiasmé, padre, padre Hermes y querida audiencia, y ojalá pues nos sintamos cada uno que esta semana Laudato Si nos deja el compromiso de entrar a esa página, plataforma de acción, laudatosi.org, y al menos como persona o como familia, inscribirse. Si comenzamos por las familias, omití hablar de Amoris Laetitia, ¿no? La alegría del amor en la familia, imagínense, familias ecológicas. Ya después hablas con tu rector, con tu párroco, con tu obispo, con el director de la organización y van haciendo el vínculo institucional. Pero al menos las familias tendríamos que ser en gran número las abejitas que comenzamos a polinizar en forma cruzada, a laudatosificar, a evangelizar, fraternitudizando en nuestro medio. Entonces, pues nos queda tarea y qué bueno que antes de 7 años podamos comenzar a recoger los frutos que desde hoy ya podemos comenzar a sembrar. Alirio, no, muy encantado, muy motivado, por supuesto, con esta conferencia, pero más que todo también con esta reflexión e invitación a la conversión, ciertamente, y a iniciar este proceso. Realmente es la invitación para todos los que están observando este webinar y, por supuesto, también para todos aquellos que anhelan este compromiso mucho más profundo por el cuidado de nuestra casa común. Decía el padre Rafael García Herreros que las ideas abren caminos, pero también permiten realizar. Así que ciertamente acá más que oportuna la expresión y todos estos elementos que Alirio nos ha compartido y que bueno, también ya se está gestando todo un proceso de transformación personal y por supuesto de transformación comunitaria. Sabemos, Alirio, que ha hecho un gran esfuerzo también por tratar de sintetizarnos todo este amplio proceso bellísimo al que estamos invitados a participar. Así que si algunos también están interesados en continuar con su formación como agentes, como conocedores de la ecología integral, pues ya saben que aquí en el Centro Rafael García Herreros también pueden encontrar algunos insumos. Basta con que nos escriban al correo centro.rgh@uniminuto.edu y ahí les compartiremos mayor información. Alirio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta reflexión a la que nos ha invitado. Muchas gracias también porque esa reflexión se ha traducido de su parte en acciones muy concretas, acciones muy específicas, en participación en proyectos de gran alcance y por supuesto que nuestra provincia budista Minuto de Dios no es ajena a esa participación y a ese llamado que usted nos ha hecho hoy nuevamente. Muchas gracias, Padre Hermes. Ante todo, pues un agradecimiento eterno a la FEBIPE, al Padre Fidel Oñoro, a todo el equipo de trabajo, admirables colegas biblistas, expertos en pastoral, espiritualidad, eh, admiración por la obra del Minuto de Dios y mucha esperanza, ¿no? En ese futuro mejor, en ese soñar juntos, ese futuro mejor que implica pues todo este proceso de sinodalidad. Y no quisiera despedirme sin recordar de las muchas frases, ¿no? Que Hans nos ha ayudado Schuster, a, a- a tener presentes a través de la obra del padre Diego Jaramillo, los escritos del padre Rafael García Herreros. Hay una que me gustaría compartir en este momento, que me parece muy a tono con esta dimensión contemplativa de la creación. Eh, el padre Rafael García Herreros dice, todo es una expresión de su amor. Los ladrillos de nuestra casa, las piedras o el asfalto de nuestras calles, las flores de nuestro jardín, las estrellas de nuestro cielo, el sol de nuestro día, el pan y el café que tomamos, pero sobre todo nuestra propia existencia. Todo, todo es un clamoroso grito
del amor de Dios. Me llama mucho la atención que él conjuga los verbos en plural. Es una alabanza comunitaria. Y la plataforma de Acción Laudato Si y la ruta eudista de la ecología integral como una forma de implementarla en el contexto propio de nuestro país. Es una experiencia mística contemplativa de la obra del creador en su creación, pero en comunidad, en la biodiversidad, en la espiritualidad de comunión, en esa dinámica, ese ritmo de la sinodalidad que el Papa Francisco está insistiendo. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Pase bien para ustedes. Alirio, muchas gracias a todos también los que se conectaron en este webinar. No olviden entonces inscribirse en la plataforma de Acción Laudato Si, de manera que todos juntos, caminando juntos, podamos hacer de nuestro estilo de vida y de nuestras comunidades totalmente sustentables. Y también nuevamente la invitación a todos aquellos que quieran participar en formación o en algunos otros aspectos para profundizar la ecología integral, escribir a centro.rgh@uniminuto.edu. Dios los bendiga a todos.